Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Oremos brevemente. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos dice, nos aconseja, nos llama a que nosotros seamos fortalecidos. Y nos dice, Señor, cuál es la fuente de esa fortaleza y de qué, oh Señor, por qué razón y cuál es el propósito final. Oh Señor, el propósito final es que en todo tu nombre sea glorificado. Y nosotros te agradecemos, oh Señor, porque estamos en una batalla, en una lucha. Algunas veces, oh Padre, parece que estamos de pie, otras veces derribados. Pero sabemos que cual sea nuestra condición, estamos contigo. Y en eso, Señor, se consuela nuestra alma. Y te suplicamos, Señor, para que nos dé las herramientas de manera que podamos exaltar tu nombre en todo lo que hacemos y en la condición en la que nos hallemos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bueno, a la luz, hermanos, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y vemos a través de la epístola a los Efesios, vemos la luz del glorioso privilegio que tenemos como hijos de Dios. Vemos la luz de su gran plan para las eras o los tiempos del que Dios nos ha hecho parte. La luz del plan para la madurez y el crecimiento cristiano que Él nos ofrece. A la luz de la conducta que Dios llama a cada creyente a vivir. A la luz del llenamiento del Espíritu y nuestra caminata en el Espíritu. A la luz de todo esto, hay una batalla que pelear en la vida cristiana. Así lo dice también David Guzik, un comentarista bíblico. Hay una batalla. El Señor nos ha hecho a nosotros, nos ha llamado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera hombre en la tierra, el Señor nos concedió en un libro, en sus planos eternos. Allí estábamos nosotros, por su misericordia y gracia, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros oráramos mucho, porque nosotros le llevábamos comida a un vecino, sino por su misericordia y por su gracia. Y por lo tanto, nosotros ahora vemos en este pasaje, en el versículo 10 hasta el 13, que Él hace un llamado, nos llama, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos vestidos, sumergidos, para que nosotros, por la gracia de Jesucristo y el poder de Jesucristo, podamos estar firmes, podamos resistir el embate de huestes espirituales que no podemos ver con nuestros ojos, pero que hay una lucha, una batalla, como decía el himno, que nos llama a la batalla, oh cristianos. Y como decía una persona, que si se da el caso de que nosotros pensemos que no estamos luchando, es porque posiblemente ya hemos sido derribados. Entonces nosotros tenemos que comprender que la vida cristiana es una vida de luchas. Entonces vamos a ver con la ayuda de Dios estos versículos que nos enseñan acerca de cuál es la fuente de nuestra fortaleza, quién es nuestro enemigo, y realmente ver cómo podemos nosotros hacer uso de las Escrituras para que entonces nosotros podamos exaltar el nombre de Dios en la firmeza. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás. Otras versiones en su mayoría dicen finalmente,
porque conforme al contexto ya estamos en el capítulo 6, a la culminación de la epístola. Otra dice por último o en conclusión, hermanos. Por último, hermanos, finalmente, en conclusión, hermanos, fortaleceos. Algunas versiones antiguas no aparece esa palabra adelphos, porque hay algo que se llaman variantes textuales, que el Señor ha preservado. Es el único, las Escrituras, y esto anima mi corazón, las Escrituras, a diferencia de cualquier otro libro de la antigüedad, es aquel que tiene la mayor cantidad de testigos, superior en número que cualquier libro de filosofía de Platón, de Aristóteles, de las guerras médicas, de cualquier tipo de documento en la historia. La Biblia es el libro mayor atestiguado. Y hay algunos manuscritos que posiblemente en vez de poner Pedro solamente ponen un discípulo, y algunas veces en la crítica textual, que es una rama de la teología y del estudio de la fe, dicen, bueno, eso es quizá una omisión, pero es solamente que el copista puso alguna palabra de alguna otra manera o cometió un error. Pero lo grande del asunto es que de ese mismo pasaje que se pudo haber cometido una infracción, hay muchos otros pasajes, muchos otros manuscritos. Tenemos los textos bizantinos de la Edad Media, tenemos la Peshitta aramea en los primeros 4 o 5 siglos de la fe, del cristianismo, tenemos la Vulgata latina de Jerónimo, tenemos los textos sinaíticos, los textos vaticanos también del cuarto siglo. O sea, hay muchos testigos. Algunas veces cuando entonces quizá alguno de ustedes se da cuenta que está leyendo una versión, ¿por qué no aparece esta palabra? Posiblemente esa es la razón. Pero lo glorioso de la palabra de Dios es que Dios ha preservado a través de la tradición textual su palabra. Amén. Lo que no sucede con textos como el Corán y textos como eso, donde fue una transmisión controlada. Lo que quiere decir que se sentaron y todos los textos donde había error lo quemaron o diferencia. En el cristianismo no se hizo así, se preservó todas las escrituras y es en su mayoría, sobre los 90%, un texto que concuerda. Entonces el otro 10% puede haber una variante, algunas veces, como le decía, de nombre o demás. En este caso, esa palabra adelphos aparece en varios manuscritos antiguos, como también algunas veces no, pero está allí. El Señor la preservó a través de esos textos. Y me llama, se lo digo, porque aquí hay jóvenes. Y algunas veces cuando se van a la universidad, se encuentran con hombres malvados que no le dicen toda la verdad. Le dicen, mira, hay un error en las escrituras, ahí no está. Y no le dice la realidad de cómo Dios ha preservado su palabra, a pesar de que quizás a un copista se le pasó un nombre. Adelphos, exacto. La palabra hermanos míos, allí se encuentra. Por lo demás, mis hermanos, sí, qué bella palabra, mis hermanos, fortaleceos en el Señor. Tomen fuerza, tomen que su vigor venga del Señor. Y la palabra fortaleza es una palabra que habla acerca de energía, como las plantas y los animales. ¿Cómo nosotros tenemos la fuerza que nosotros tenemos? ¿Cómo? A través de los alimentos. En el caso de las plantas existe algo que se llama la fotosíntesis y la respiración celular en cuanto a los animales. A través de la ingesta de alimentos, que es una de las características de los seres vivos, la obtención de energía para poder vivir, crecer y multiplicarse. Entonces nosotros vemos aquí en ese versículo, en el versículo 10, la palabra endunamos, fortaleceos, la fuerza que viene del Cordero de Dios, de Jesucristo. Hermanos, finalmente, en conclusión, que la fuerza de Jesucristo habite en ustedes. En este caso aparece ese prefijo en
dúnamos. Se usa como un prefijo que indica dentro, una fortaleza que tú vas a ser fortalecido en el hombre interior. Se combina con el verbo dúnamos, que es poder, fortaleza, empoderar, hacer fuerte. Intensifica o indica la acción de infundir fuerza o poder, ser robustecido por Cristo en el hombre interior. Abraham y David hallaron sus fuerzas en Dios. En 1 Samuel 30, versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, y porque veía a Abraham, hablando de Abraham, que estaba envejeciendo, sino que se fortaleció en fe, confianza, recordando la promesa de Dios, dando gloria a Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Dónde nosotros podemos encontrar nuestra fuerza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nuevamente como el origen, la energía, el poder del creyente. En 2 Timoteo 4:7 dice, pero el Señor estuvo a mi lado, hablando de Pablo cuando tenía que dar respuesta ante César, tenía que compadecer, porque acuérdense en el libro de los Hechos que él apeló a César. Y dice él, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Él tenía que llevar la predicación allá. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pero ¿dónde está el énfasis? Que me dio fuerza. ¿Quién? El Señor que estuvo a mi lado. Cuando Él estaba en un momento de prueba. Cuando estaba en un momento donde la mayoría de sus colaboradores no estuvieron con Él. Pero el Señor sí. En el poder de su fuerza, dice más el versículo 10, o el dominio, el vigor de Dios. Uno se cansa. Si a mí me dan una ruta muy larga en el trabajo, como sucedió esta semana, yo me canso. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Hay cansancio, hay debilidad. Pero ¿y de Dios? ¿Se puede decir lo mismo? No. Hay poder en Dios. Y en Isaías 40, versículo 28 lo dice claro. Dice el profeta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Miren el poder. Creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Hay gente que está cansado. ¿De dónde viene el esfuerzo? El Señor da esfuerzo y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Oye, te dice de un grupo de personas dentro de la humanidad que tienen la fama de ser lo más fuerte, el muchacho, el joven. ¿Y qué sucede? Aún ellos se fatigan, flaquean, se cansan, caen, pero aquellos que esperan, que aguardan, que descansan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor dará la fuerza a aquellos que esperan en Él. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y que la palabra nos llama que seamos fortalecidos en el Señor. En el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Pónganse, vístanse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del enemigo. Ponerse, vestirse, sumergirse, cubrirse la armadura de Dios es una guerra. Toma todos los instrumentos de guerra de Dios, como cuando ponían en la película de Rambo, que cuando Rambo decía que se iba a pelear, tú veías que agarraba, se amarraba una tira en la cabeza, ¡fuap! Agarraba un cuchillo, agarraba una escopeta, se ponía 2 pistolas aquí, se armaba. Bueno, pues de la misma manera, dice la palabra claramente, vestíos no del casco, no del calzado, no solamente de la espada, de toda la armadura de Dios. Toda, es vital. Literalmente las armaduras fueron diseñadas para proteger las partes más vitales del cuerpo y así evitar una herida mortal en la cabeza, en el tronco, ahí donde se encuentra el corazón, los pulmones, las entrañas, y el cinturón que guardaba los muslos, porque el cinturón romano tenía como unas guirnaldas de hierro a su alrededor para evitar un golpe mortal en los muslos. Para que podamos entonces de esa manera, vestidos, podamos resistir, estar firme, poder permanecer haciendo la contra, para que le seas adversario, para que seas capaz de mantener tu posición. De lo contrario, entonces recibimos un golpe fatal, retrocedemos, caemos contra toda estrategia del diablo. El diablo, el adversario, el enemigo, acusador, el difamador, el engañador. Dice aquí estrategias, es la palabra que aparece, dice metoideas, que quiere decir un método, una estrategia. La maquinación, la intriga, la acechanza, la inteligencia. No solamente es un ser, porque nosotros vemos la creación, que hay animales y toda la cosa, y nosotros decimos, dice el ser humano, queremos encontrar vida inteligente. El Señor nos hizo a nosotros en la tierra y hay seres espirituales en los cielos, inteligentes, muy inteligentes. Y aquí nosotros vemos que dice que tiene acechanza contra nosotros. Eso quiere decir que tiene un plan de cómo hacernos caer y difamarnos, calumniarnos. De cierto, fíjense cómo le habló en el libro de Génesis a nuestros padres. Dios dijo, de ese árbol no comerás porque el día que de comiere, ciertamente morirás. Utilizó esa palabra, ciertamente. Entonces cuando él fue, cuando la mujer le dijo, realmente Dios le dijo eso. ¿Usted está seguro que Dios habló? ¿Usted está seguro que él fueron exactamente esa palabra que él utilizó? ¿Usted está seguro? Fíjese una cosa, hay un libro que se llama Granja Animal, muy bueno, de George Orwell. Y en ese libro de Granja Animal, los animales se rebelan, hacen una rebelión y crean unas leyes que se llaman las reglas del animalismo. Y en una de ellas decía algo más o menos así, que estaba prohibido entrar a la casa del granjero, cuando ellos lo sacaron de la granja. Pero entonces, los cerdos, como tomaron el liderazgo de la granja, pues cambiaron la regla y pusieron, no se puede entrar a la casa si, creo que sí, pusieron que si las camas no tenían sábana. Entonces todos los otros animales se despertaron un día y encontraron a los cerdos dentro de la casa. Yo, pero ven acá, no había una regla que decía que no se podía entrar a la casa. Y ellos dijeron, no, la regla dice que tú no puedes entrar si la cama no tiene sábana o algo así. Y ellos dijeron, y es verdad que decía eso. Y había uno que era un burro, que él sabía que no lo decía, pero no lo compartía con los otros. Entonces, el enemigo utiliza nuestra ignorancia. Si nosotros no estamos llenos de la verdad, que es una de las cosas que vamos a hablar, Dios mediante, la próxima vez, entonces Él lo utiliza. Con que Dios le dijo a ustedes, ¿ustedes están seguros que fue eso lo que Él dijo?
Y utilizó también la palabra ciertamente. Como Dios utilizó ciertamente morirán, Él dijo ciertamente ustedes no van a morir. Lo que quiere decir que, fíjate, la artimaña y la astucia, que aún las mismas palabras que utilizó Dios, Él la utiliza. Como cuando tu papá te decía quizá, no, hacía énfasis en algo. Y viene el enemigo, sí. Entonces, fíjense el tipo de astucia e inteligencia de ese ser. Y de esa manera tentó a Job, al sumo sacerdote Josué, de quien también difamó, al Señor Jesús en el desierto, a los discípulos cuando lo pidió para zarandearlo como a trigo, utilizando argumentos de Él te ama, Dios, por tu condición, por tu comodidad, por las comodidades. De otro dijo, esta gente está descalificada porque Josué, el sumo sacerdote, no está limpio. En otras ocasiones decía, sé independiente al Señor Jesús. ¿Cómo? No, adórame. Demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo. O quizá con los discípulos la persecución y el temor de la muerte. Diferentes situaciones utiliza el enemigo de las almas para hacernos dudar de Dios, para llevarnos a un estado de desobediencia. La palabra Hasatán o Satanás en el griego quiere decir un fiscal celestial dentro de la corte de Dios. Esa idea de que el diablo está en el infierno y desde el infierno le envía a los demonios y él anda atrás de una mata, eso no es bíblico. Las Escrituras dicen que él está en la corte de Dios, trayendo acusaciones contra el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús está allí como tu abogado defensor. Y su sangre y su justicia son aplicadas a nosotros. Y el Señor le permite, pero Él no tiene la voluntad de ir a hacer las cosas o el poder sin la anuencia de Dios. En un día esas cosas se acabarán. Esas calumnias llegarán a su fin. Porque dice las Escrituras que el diablo y sus ángeles serán echados al lago de fuego. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando, ya sea que nosotros lo entendamos o no. Y si no, es posible que entonces nosotros vamos a sufrir, pero tenemos que entender que hay una lucha. No tenemos lucha, dice aquí, contra carne y sangre. Entonces yo me preguntaba, pero ven acá, ¿cómo que no? Y Caín no mató a Abel. Caín es de carne. Y el diluvio. Y que Noé predicó por muchos años. ¿Y qué pasó con Nimrod y la torre de Babel? Y Faraón, que se opuso al Señor y a su pueblo. Y los fariseos y los filisteos. ¿Y qué decimos nosotros de nuestro tiempo? Stalin, Mao y Hitler en el comunismo y el fascismo, acabando con decenas de millones de personas. Entonces nosotros decimos, ¿cómo que no hay una lucha contra la carne? Es evidente que hay una maldad de los hombres que se opone a Dios y que hace daño a gran escala. Pero entonces uno se fija que en el pasaje dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso quiere decir que tu enfoque, tu batalla, tu esfuerzo no debe estar mirando a Donald Trump o a Vladimir Putin o a Benjamin Netanyahu. Tú no estás mirando a Caín. Hay otras cosas allí detrás de eso. Hay otras cosas detrás de eso. No es contra, against estas personas, la carne. El enfoque es espiritual. El enfoque es espiritual.
No invierte sus fuerzas en contrarrestar la carne, sino lo que está detrás. No es el títere que está delante, el titiritero que lo controla. Y eso es lo que dice este pasaje. La palabra lucha en el original quiere decir dominar al contrincante. Es la lucha grecorromana, donde uno luchaba contra el otro tratando de dominarlo, y cuando el otro tenía la mano sobre el cuello de su contrincante, entonces declaraban victoria. De la misma manera, entonces, se encuentra el mundo espiritual entre los cristianos y estas huestes espirituales luchando en este mundo. Por eso alguna vez uno ve, se firmó un pacto de paz entre Irán, Pakistán y la India, o entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esas cosas no van a durar. La paz verdadera solamente vendrá cuando los hombres se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. Amén. Solamente allí. Amén. Eso es así, eso es lo que enseña las Escrituras acerca de la antropología de los hombres. Hay un pecado en nuestro corazón que tarde o temprano se va a levantar y le va a hacer así a todo eso tratado. Principados, un noble, un alto jerarca, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces uno dice, pero ven acá, entonces más adelante cuando habla acerca de que Cristo es la verdad, de los atributos de la armadura, vemos que ahí sí, al día de hoy, personas que están detrás del ateísmo, del liberalismo, de acerca de justicia con Planned Parenthood, estas personas que hablan acerca de la libertad de abortar un niño, eso en cuanto a la justicia, en cuanto a la paz, le dan premio Nobel a muchísima gente que no le interesa realmente, que son una fachada de que andan buscando la paz. El ateísmo con el darwinismo, el marxismo, los religiosos que buscan su justicia por medio de la fe, son todos ataques a la verdad, a la justicia, a la fe, a la salvación, a la palabra de Dios. Generalmente ponen en Navidad y en Semana Santa muchísimos documentales en Discovery Channel, History Channel, poniendo entredicho la fe cristiana. Pero si uno va a ponerse a mirar a los hombres que están haciendo eso. Estos son los enemigos de la fe. No. Hay algo detrás de eso. Hay una realidad espiritual detrás de esos ataques que anda buscando destruir al hombre. El hombre no se da cuenta que Dios anda buscando su redención, levantarlo, darle vida, como en el pasaje de la visión de Ezequiel y los huesos secos. Pero el diablo lo quiere que sigan siendo una tumba, un cementerio, este mundo. Pero nosotros estamos llamados a otra misión. Y solamente podemos cumplir esa misión cuando nosotros entonces somos fortalecidos en Cristo y tomando de esa agua viva para entonces nosotros cumplir con el llamado de nuestro Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: el cual operó en Cristo el poder de su fuerza, el poder de la fuerza de nuestro Padre, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sentó a Cristo. Cristo está sentado en los lugares celestiales. ¿Y qué dice más? Dice, sobre todo, por encima de todo principado, potestad, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Jesús no está a la par, sino sobre ellos. Es el Hijo del Altísimo, y lo decían los mismos demonios cuando el Señor los reprendía, que lo vimos también hoy en la lectura. Hijo del Altísimo, porque realmente lo es, del más alto Dios. Tiene un nombre que está sobre todo nombre. No es un panteón de dioses que hay en el cielo. Es un consejo, un gobierno divino, y Jesús está a la cabeza de ese gobierno. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es así. Pero si Él está a la cabeza,
¿por qué no elimina ya a estos enemigos? ¿Por qué no lo elimina? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pero ven acá, pero si el diablo, ¿por qué el Señor no hace algo hoy? ¿Por qué no elimina también a esos principados, a esos potestades, esas huestes espirituales de maldad? Dice en Efesios 3, 10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Esto es una batalla. Desde que el Señor, desde el principio de los tiempos, pero luego entonces cuando el Señor asciende a los cielos y comienza la obra de evangelización, cada uno de esos principados va cayendo a medida que el evangelio va avanzando, va cayendo. Esas naciones que antes estaban sumergidas bajo ídolos, que si Zeus, que si Artemisa, que si muchos, van cayendo. ¿Qué pasaba con nosotros? Muchos estábamos adorando imágenes, ídolos y prendiéndole vela a muchísimos de estos principados y potestades, vestidos de cosas como si fueran cosas buenas, pero no lo son. Pero inmediatamente Jesucristo viene, entonces todas estas cosas salen de nuestra vida, entonces el hombre vuelve al Dios que lo creó, a adorar al Dios que lo salvó. Es una batalla espiritual, es una lucha espiritual. Y que nosotros tenemos las almas dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que Él tiene un propósito en Cristo de que estas cosas sean hechas así. La iglesia está dando a conocer a estos seres la sabiduría de Dios. Luego dice que al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, ¿qué dice en ese versículo en 1 Corintios 15, 24? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo que quiere decir que anuncia que el final de los dominios se acerca. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos en una sociedad post-ilustración, donde inmediatamente tú hablas acerca de cualquier cosa espiritual, y uno no está hablando de los cazafantasmas, ni mucho menos, ni nada de esa cosa aquí. Pero nosotros vivimos en una sociedad que si tú dices, no, hay principados y potestades, aún muchos cristianos que no les gustan estos temas, porque ellos prefieren, vamos a hablar mejor de algo práctico, porque no comprenden que el contexto en el que las escrituras fue escrita es un contexto donde esas cosas eran creíbles. Pero nosotros, el contexto de nuestra cultura ha cambiado por causa de muchas influencias en contra de Dios, en contra de las escrituras, y nosotros pensamos que eso es normal. Eso es simplemente normal porque los hombres cada vez aprendemos más. No, este es el mundo que Dios hizo. Y el mundo que Dios hizo no solamente tiene alcaldes en nuestra ciudad, gobernadores en los estados, presidentes, senadores. El mundo espiritual que Dios creó y que es tan real como nosotros, también hay autoridades. Existen autoridades que Dios ha establecido sobre las naciones, como aparece en el libro de Daniel. El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, eso es real. Y esa manera, es por esa razón es que tuve a Pablo escribiendo de estas cosas estaban en él. Él comprendía que eso era así. Por lo tanto, hay unas autoridades que están en contra del propósito de Dios y Dios ha de juzgar esas autoridades en el tiempo. Y cuando el Señor Jesús se manifieste, dice que serán suprimidos. El mundo invisible. Hay un libro que se llama El Mundo Invisible, recuperando la cosmovisión sobrenatural de la Biblia, de Michael Heiser. Muy buen libro. Y nosotros vemos en Colosenses 2:15 que dice, despojando a los principados y a los potestades, lo exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo es de Cristo, no nuestro. Él ya venció. Él ya venció. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Resistencia y firmeza, el propósito de la armadura en medio de la batalla. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: sed sobrio y velad, sobrios, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que de los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestro hermano en todo el mundo. Hay un padecimiento que tiene cada cristiano, hay una lucha, eso es así, pero las Escrituras nos dicen que debemos de resistir firmes en la fe. En la fe. Hay un comentario que nos habla acerca de esa firmeza. Debemos estar firmes en la gracia, en el Evangelio, en el valor, en la fortaleza, en la fe, en la libertad cristiana, en la unidad cristiana, en el Señor. Debemos estar firmes. Conclusión. ¿Qué significa esto? Un cristiano quiere ver a su hermano fuerte. Es lo que vemos en el versículo 10. Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Él está viendo a la iglesia. Él pudiera decir: bueno, yo estoy fortalecido, yo espero que ustedes hagan lo mismo. No, fortaleceos. Él dice: ustedes son mis hermanos. Fortaleceos en el Señor. Pero comprende que la fuente y reservorio de su poder es Cristo. Por lo tanto, los dirige al Señor Jesús. Sean rebustecidos en Él para presentar defensa. Les dice que hay una herramienta que es vital, que hagamos uso de la misma, porque esto es una guerra y nuestro adversario es metódico, piensa y es un estratega. Decía una maestra en la escuela que había dos cosas peligrosas: el cuchillo en la mano de un loco y la inteligencia en la cabeza de un malo. Dos cosas muy, muy peligrosas. Definitivamente que es peligroso. Y el diablo es inteligente para la maldad. Un calumniador. Entonces tenemos que tener cuidado. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino en Cristo, llevando el Evangelio, viviéndolo, y el reino de las tinieblas caerá. El reino de las tinieblas caerá. Ya sea en este vecindario, la ciudad, o quizá una casa a la vez, o un alma. Es una batalla contra el reino de las tinieblas. Viviendo el reino de los cielos. Y este reino odia el Evangelio. Cuando dependemos de Cristo, de su provisión en el Espíritu, estaremos firmes y resistiendo al diablo. Como dijo Ian Paisley, cuando una señora le dijo: ¿por qué? Que era un predicador irlandés muy fogoso. Y una señora dijo: a mí no me gusta su iglesia porque aquí cada vez que yo vengo siempre hay como una guerra y una lucha. A mí me gusta un lugar que esté tranquilo. Un lugar donde no haya esa batalla siempre que usted desde el púlpito vive anunciando. Y él le dijo: mira, hermana, si tú quieres paz, tú puedes ir al cementerio, ahí están los muertos. Pero mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos una batalla que luchar contra las huestes principales y principados de maldad en las regiones celestes. Entonces, necesitamos esa fuerza. Tenemos prueba en la crianza, los padres que están envejeciendo, en el matrimonio, enfermedades y sentencia de muerte sobre nosotros. Necesitamos la fuerza de Dios que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. ¿Cómo podemos luchar con lo que no vemos? Nosotros tenemos la asistencia del Espíritu Santo de Dios y su santísima palabra. Solo en Cristo y en el poder del Espíritu tenemos la herramienta para luchar espiritualmente contra adversarios fuertes. No importa en el terreno que nos encontremos. Nosotros tenemos
que el Señor nos dio esa batalla a lo vil y despreciado del mundo, por si se da el caso de que alguno diga, pero wow, son gente muy poderosa que tienen agendas. ¿Cómo yo puedo detener a esas personas? A lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nuestro Dios nos ha concedido al humilde, al que tiemblan ante Él. A ellos le dio el verbo de Dios y su palabra, para que dependiendo de Él seamos capaces de resistir y estar firmes. Y finalmente, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que quiere decir, mis hermanos, que nosotros se nos ha concedido las herramientas para la batalla espiritual en Cristo Jesús, y solamente en Él. Y en Él está la victoria. Amén. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, porque nosotros, lo vil y despreciado del mundo, Señor, escogiste tú. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Espíritu para la batalla, oh Señor, de manera que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado. Ayúdanos, Señor, a beber de las aguas de la vida eterna en Cristo, en tener comunión constante contigo, para estar firmes, oh Señor, en medio de la embestida del enemigo, para nosotros, Señor, también correr y hacer uso de toda la herramienta, de todo, oh Señor, la armadura, para avanzar tu reino en esta tierra. Oh Señor, porque sabemos que tú has de vencer y que todo principado y potestad te caerá, y que Cristo nuestro Señor está en el lugar más alto. Y nosotros que hemos creído en ti, oh Señor, sabemos que cuando tú vengas, nosotros reinaremos también. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, y te damos gracias por tu santísima palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972, o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.